Si te interesa el mundo audiovisual y el cine, es imprescindible conocer los diferentes tipos de planos cinematográficos. Así lograrás entender mejor este mundillo, ya que cada tipo de plano afecta de una forma distinta a una escena, tanto descriptivamente, narrativamente como expresivamente. Y te preguntarás, muy bien, ¿y qué significa este tipo de clasificación? Bueno, pues para ponernos un poco en contexto, los planos descriptivos describen el entorno donde suceden las acciones. Los planos narrativos se escapa o sale del entorno para dar paso a una situación de acción que transcurre en el momento. Los planos expresivos muestran la expresión de los actores dentro de la escena, destacan emociones y sentimientos o detalles de algún objeto. Escala de planos en cuanto a la composición sobre el ser humano. Gran plano general. Tiene un valor descriptivo y puede adquirir cierto dramatismo cuando se pretende destacar la soledad o la pequeñez del hombre frente al medio. Este plano da muchísima más importancia al entorno y al paisaje que la figura humana, que será bastante pequeña, tanto si se trata de un paisaje natural o también si se trata de un paisaje urbano. En este caso vemos el paisaje principalmente y de lejos hay un coche pasando, lo que quiere decir que está sucediendo una acción. Plano general. Este plano también tiene un valor descriptivo. El plano general sigue siendo un plano amplio en el que se le da más importancia al lugar que a la persona. Es un plano que se suele utilizar para ver dónde transcurre la acción. Aquí vemos que la personaje sale de casa de los Bell y se dirige a su coche. La cámara enfoca el entorno. Plano conjunto. Tiene un valor descriptivo. En este tipo de plano aparece más de un protagonista, desarrollando una acción o como parte importante de una narrativa. En este caso, muestra cómo se acerca un coche y varias motos. Plano entero. El plano entero nos permite ver a una persona de cuerpo completo, dejando un poco de aire en el encuadre por encima de su cabeza y por debajo de sus pies. Tiene un valor descriptivo y narrativo. Aquí se muestra perfectamente cómo la protagonista sale de la iglesia y es enfocado todo su cuerpo de cabeza a pies. Plano americano. El plano americano corta aproximadamente por la rodilla o por debajo de ella. Se llama así porque se hizo popular con el género western, ya que se necesitaba ver las pistolas en los duelos de los vaqueros. Este tipo de plano sirve para mostrar acciones físicas de los personajes, pero es suficientemente próximo para mostrar los rasgos del rostro. Este plano delimita la frontera entre el plano descriptivo y los planos expresivos. En esta ocasión, la protagonista está apoyada en la encimera agarrando la taza de café y con una mirada que expresa decisión. Plano medio. El plano medio corta aproximadamente por la cintura y es el plano más utilizado de todos, ya que se asemeja a la distancia cuando hablamos con alguien en la realidad. Es además un plano narrativo y descriptivo. En esta ocasión, la protagonista está en posición de entrar por la puerta de los Bell con cara de enfado. Primer plano. El primer plano corta a la altura de los hombros aproximadamente. Sirve para mostrar las emociones del personaje. Nos sitúa en una distancia de intimidad con este. Aquí ya nos olvidamos prácticamente del entorno que tiene alrededor, para centrarnos en el rostro de la persona. Lo clasificamos como plano expresivo. La protagonista se encuentra en una habitación del hospital, se acaba de despertar, recuerda cosas angustiantes y muestra sus emociones. Primerísimo primer plano. El primerísimo primer plano se centra completamente en el rostro de una persona y va desde la base del mentón hasta la frente. Es un plano muy expresivo, que consigue captar la emoción de la persona. Es uno de los planos más utilizados por el director Tarantino. Aquí la protagonista está tirada en el suelo a la altura de la puerta y con unas gafas puestas le coge la llave del coche a su adversario y se va de la habitación de donde se encuentra. Plano detalle. Es un plano expresivo. El plano detalle se centra en un objeto o en una parte en concreto de una persona y sirve para destacar algo que de otra forma pasaría desapercibido para el espectador. En este caso, los ojos de la protagonista. Planos cinematográficos en cuanto al ángulo. Tal como se denomina, depende del ángulo que grabamos con la cámara. Podemos clasificar estos planos en plano cenital. Es aquel en que la cámara se coloca completamente por encima del sujeto. Es una posición de picado extremo. Es un plano descriptivo que suele grabarse con drones o grúas, pero también con cámaras al uso, siempre que ésta se sitúe por encima del protagonista. En este caso, se quiere mostrar la situación de los protagonistas y cómo van del salón a la cocina, en disposición de hacerse un café. Plano picado. Es un plano tomado desde arriba hacia abajo con una inclinación aproximada de 45 grados.
que nos sitúa físicamente por encima del protagonista. Este tipo de plano tiene un fuerte valor expresivo y por razones de perspectiva transmite vulnerabilidad, miedo o fragilidad. En esta ocasión transmite vulnerabilidad, ya que la protagonista está ingresada tumbada en la camilla de un hospital. Plano frontal o normal. Este tipo de plano se obtiene cuando una línea perpendicular al objetivo de la cámara incide en la cara del personaje. En este caso, la cámara estará situada a la altura de la mirada de las personas. Este plano es sin ningún tipo de angulación y no proporciona ningún valor expresivo, sino que denota una situación de normalidad. Aquí se ve cómo los personajes están tomando algo y divirtiéndose. Plano contrapicado. Se obtiene cuando la cámara realiza un encuadramiento de abajo hacia arriba. Tiene un valor expresivo significativo, ya que por razones de perspectiva muestra la superioridad o autoridad de la personaje que está hablando, en este caso, frente al personaje que está en la camilla. Plano nadir. Este es un tipo de plano cinematográfico que tiene una posición de contrapicado muy extremo, utilizado sobre todo para escenas de acción o de gran carga dramática. Genera una profunda sensación de vértigo. En este caso, se enfoca en los pies de la protagonista, ya que va a entrar en acción. Plano aberrante. La cámara nos muestra el encuadre desequilibrado en una situación extraña, ya que se toma con la cámara inclinada lateralmente. En este caso, transmite inquietud desde el punto de vista del personaje que está viendo la escena. Plano subjetivo. Es la toma que nos muestra directamente el punto de vista de un personaje, es decir, le hace partícipe al espectador de la acción que está teniendo lugar en ese preciso momento. En esta escena da la sensación que la protagonista nos está mirando a nosotros. Plano imposible. Es un plano caracterizado por encuadrar la escena desde una posición en la que es imposible que haya una cámara o la mirada de un personaje, en este caso dentro de un váter. Plano secuencia. Es una técnica de planificación de rodaje que consiste en la realización de una toma sin cortes, durante un tiempo bastante dilatado, pudiendo usar diferentes tamaños de plano y o ángulos en el seguimiento de los personajes o en la exposición de un escenario. Existe una continuidad. Es preciso definir para entender mejor de qué se trata, qué es un plano y qué es una secuencia. El plano es aquello que ocurre desde que la cámara empieza a grabar hasta que termina, y la secuencia se entiende como un conjunto de escenas encadenadas que forman una unidad narrativa. Aquí podemos diferenciar varios tipos de plano a lo largo de toda la secuencia, que tiene que ver con los lugares que ocurrirá posteriormente una batalla múltiple. Como dije, nos podemos encontrar plano general. Plano medio. Plano cenital. Y finalmente otra vez, plano medio. En resumen, que depende de lo que el director quiera representar en cada escena, se usará un plano u otro. No todo plano vale. No es lo mismo ver una escena que otra escena con diferentes tipos de planos. ¿Has visto la diferencia? Bueno, pues en eso básicamente consiste en saber elegir que el plano es bueno en función a lo que quieras representar. ¡Adiós!